Son las 9:47 de la noche, hora peninsular española, del domingo 19 de julio de 2026. En East Rutherford, Nueva Jersey, son las 3:47 de la tarde. El sol todavía pega fuerte sobre el césped del MetLife Stadium. El árbitro se lleva el silbato a la boca. Y ahí, en ese segundo exacto, casi 50 millones de personas a 9.000 kilómetros de distancia dejan de respirar al mismo tiempo. Lamine Yamal está en la banda derecha cuando suena el pitido. No lo ve venir, sigue corriendo 2 zancadas de más, como si el cuerpo tardara un instante en enterarse de lo que ya sabe el resto del estadio. Y entonces se para en seco, se lleva las 2 manos a la cabeza y grita algo que ninguna cámara del mundo va a poder traducir bien, porque no es una palabra, es solo el sonido de 4 años de trabajo saliendo de golpe. Cae de rodillas. Se levanta. Vuelve a caer, esta vez porque 2 compañeros se le tiran encima. Todos los suplentes y miembros de la selección española corre al capo. Abrazan a sus jugadores. Le han ganado a la que era campeona del mundo. Con todo y Messi en su último baile. España ha ganado su segunda estrella. En tierra estadounidense. Esto que estás a punto de escuchar no ha pasado. ¿Todavía no? Pero si pasa, si España le gana la final a Argentina este domingo, hay una secuencia de cosas que va a ocurrir con una precisión casi matemática. Algunas las hemos visto antes, en 2010, en Sudáfrica. Otras van a ser completamente nuevas, porque la España de 2026 no es la misma España. Y hay una, en concreto, que casi nadie está mirando, y que tiene que ver con quién, exactamente, estaría levantando esa copa. Vamos a construir ese domingo entero. Minuto a minuto, desde el pitido final hasta la medianoche. En Madrid. Y de paso, vamos a entender algo que va mucho más allá del fútbol. ¿Qué le pasa realmente a un país cuando gana un mundial? No lo que se ve en la tele. Lo que pasa por debajo. Así que si quieres saberlo, quédate entre los 3 palos. El silbato suena. Y durante los primeros 3, 4 segundos, no pasa nada. Hay una especie de vacío, ese instante en el que el cerebro todavía no ha procesado que se acabó, que fue real, que no hay vuelta atrás. Y entonces se rompe todo. Fíjate primero en él. Lamine Yamal, 19 años y 6 días, se queda un segundo entero. Completamente inmóvil en medio del césped, como si el cuerpo no supiera todavía qué hacer con lo que acaba de pasar. Y entonces grita. No celebra, grita, con la boca abierta y las manos en la cabeza, antes de salir corriendo sin rumbo fijo, buscando a cualquier compañero para abrazarlo. Es la imagen que va a dar la vuelta al mundo en las próximas 2 horas, más que ninguna otra. El chico, que hace apenas 2 años era una promesa del filial del Barça, ahora tirado en el césped de un mundial, campeón. Porque eso es lo que Yamal acaba de ganar, literalmente, en ese instante, no solo una copa. Se convierte en el 4º futbolista más joven en levantar un mundial en toda la historia del torneo, empatado con el brasileño Coutinho en 1962, y solo por detrás de 3 nombres que se estudian en cualquier escuela de fútbol del planeta: Pelé, Ronaldo Nazario y Giuseppe Bergomi. A los 19 años, Yamal ya tendría en la vitrina algo que ni Cristiano Ronaldo, ni Zidane, ni Cruyff llegaron a tocar nunca. Pero el vestuario de España no es solo Yamal, y esa es la parte que este video quiere contar bien. Unai Simón cae de rodillas, con los guantes todavía puestos, y se queda mirando al cielo unos segundos antes de que sus compañeros lo levanten en volandas. Pedri, con los ojos cerrados, corre, sin saber hacia dónde, como si necesitara moverse para creérselo. Rodri, el capitán, el que hace apenas 2 años se rompió el cruzado y pasó meses preguntándose si volvería a jugar a este nivel.
Busca con la mirada al banquillo, todavía sin soltar el brazalete que Luis de la Fuente le confió. Como primer capitán español en un mundial que no juega en la liga. Y ahí está de la Fuente, el técnico riojano que llegó a este cargo casi por descarte, sin el cartel de los nombres grandes que manejaba el Bosque en 2010, abrazando al primero que tiene cerca y sin soltarlo. Lo que ese grupo acaba de ganar no es solo un título, es la confirmación de que esta generación, la que se coció en las categorías inferiores del Barça y del Athletic mientras el resto de Europa todavía discutía si España seguía siendo una potencia, es capaz de sostener el nivel más alto del fútbol mundial. Durante casi 2 décadas seguidas, desde 2008 hasta 2026. Y en algún punto de ese mismo campo, mientras España celebra, hay otra escena que se juega en paralelo, Lamine Yamal, con 19 años recién cumplidos, buscando con la mirada a Lionel Messi, de 39. El chico que empezó a jugar al fútbol viendo highlights de Messi en el móvil, de pie frente al hombre que acaba de perder la final que lo habría convertido en el primer futbolista de la historia en levantar 3 mundiales. No hace falta que el video invente ese cruce de miradas. Va a pasar, gane quien gane, porque ya pasó en la previa de esta final, es la primera. ¿Ves que estos dos comparten un partido de este calibre cara a cara? El mejor jugador de la historia contra el destinado a ser el heredero. Las celebraciones empiezan. Antes de los jugadores españoles, pasan los argentinos. Entre ellos Messi. Con su tercer balón de oro del Mundial. Mira la Copa del Mundo. Esa que ganó en Qatar. Esa que perdió en Brasil. Esa que lo hizo inmortal. Y esa que otra vez se le niega. El último baile el mejor terminó. Ahora los jugadores españoles. Uno a uno reciben su medalla. Saltan en el podio. Todos van besando la copa al pasar. Es el sueño de todo futbolista. Se han vuelto eternos en España. Al final llega Rodri. El mejor jugador de España este mundial. Le dan la copa. La besa. Va con sus compañeros. Se pone frente a todos. Y levanta la Copa del Mundo. La que todos quieren. Y ahora es española. España campeona del mundo. Mientras tanto, en Madrid son las 10 menos cuarto de la noche. Y ya está pasando algo que no tiene nada que ver con el marcador, los bares llevan 40 minutos sin servir una mesa nueva. Las terrazas de las grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, llevan toda la tarde funcionando a un ritmo que normalmente solo se ve en Nochevieja. De hecho, ¿ya lo vimos? En la semifinal, durante la fase de grupos de este mundial, las transacciones en bares y restaurantes españoles que usan plataformas de pago como Square subieron un 36% respecto a un domingo normal. Eso fue con España jugando un partido de grupos. Multiplica eso por lo que sería una final. Y multiplica eso, otra vez, por la palabra, campeona. Aquí está la primera pregunta que este video va a dejar abierta, y que vamos a responder al final. ¿Cuánto de esa fiesta, de esos bares llenos, de esa España para un domingo de julio, se queda de verdad en la economía del país? ¿Porque hay alguien, una vicepresidenta del gobierno? Hace 16 años, que ya respondió esa pregunta, y su respuesta no fue la que todo el mundo esperaba. Con España campeona en 2010, la ciudad de Madrid vivió algo que ningún estudio demográfico había anticipado. Hasta 2,5 millones de personas abarrotaron las calles de la capital para recibir al autobús descapotable de la selección. La comitiva tardó alrededor de 4 horas en recorrerlo. Trayecto que en circunstancias normales se hace en 20 minutos. La patrulla Águila del Ejército del Aire pintó el cielo de rojo y amarillo. Y esa cifra, 2,5 millones, es más gente que la que vive en las ciudades de Zaragoza, Málaga y Murcia juntas, todos apretados en las mismas calles al mismo tiempo. Ahora, la pregunta que nadie se hace en la euforia,
si eso pasó en 2010, con una España que salía de una recesión brutal, con un fútbol que muchos en el resto del mundo todavía no tomaban del todo en serio como la nueva potencia. ¿Qué pasaría en 2026, con la selección más seguida en redes sociales de la historia del combinado nacional, con Lamine Yamal como el futbolista más viral del planeta, y con un mundial que se juega, por primera vez, en horario amigable para toda Europa? Todo apunta a que la cifra de 2010 se quedaría corta. Porque aquí hay algo que se pierde siempre en la foto de grupo: una Copa del Mundo no pesa igual para los 23 cuerpos que la levantan. Para uno sería la coronación de una carrera. Para otros, apenas el primer capítulo de algo que promete ser mucho más grande. Y entender esa diferencia es entender de verdad lo que estaría pasando en ese campo. Empecemos por el que más tiene en juego en términos históricos: Yamal. Ya lo dijimos, cuarto más joven de la historia en ganar un mundial. Pero esto no sería un logro aislado, sería el segundo eslabón de algo que ningún futbolista de su edad ha conseguido nunca, en 2024, con apenas 17 años y un día, ya se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Eurocopa, y, de paso, en el goleador más joven del torneo. Si a eso le suma un mundial con 19, Yamal tendría, antes de cumplir los 20 años, un palmarés de selección que a Messi le costó toda una carrera reunir. Esa es la dimensión real de lo que estaría en juego para él, no ganar un título más, sino terminar de escribir el arranque de carrera más precoz que ha visto el fútbol europeo en generaciones. En el otro extremo del vestuario está Rodri. Balón de Oro en 2024, capitán del equipo, y el futbolista que hace apenas 2 años vivió la temporada más dura de su carrera, una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera casi un año entero, justo cuando estaba en la cima absoluta del fútbol mundial. Volver a tiempo para este mundial, y encima hacerlo como el primer capitán de la historia de España en una Copa del Mundo que no milita en la liga, ya era una historia de superación en sí misma. Ganarlo, además, cerraría el círculo perfecto de la lesión que pudo truncarlo todo a levantar la copa que corona una carrera que muchos ya consideran de las mejores de su generación en la posición. Y en medio de esos dos extremos hay un grupo entero de debutantes mundialistas para quienes esto sería, sencillamente, la primera vez que levantan algo así con la selección absoluta. Pau Cubarsí, que con 19 años y 178 días entraría también en el top 5 de campeones más jóvenes de la historia. Joan García, que se estrenó con España entre elogios y algún abucheo por haber dejado el Español para fichar por el Barça. Marc Cucurella, Pau Cubarsí. Jugadores que hace apenas 2 o 3 ciclos internacionales ni siquiera estaban en la conversación de una convocatoria mundialista y que, de golpe, tendrían una estrella cosida al pecho antes de cumplir los 25. Ahí está la verdadera fotografía del domingo. No es un equipo celebrando lo mismo. Es un capitán cerrando el círculo de la lesión que casi le arrebata la mejor versión de su carrera. Un adolescente abriendo la suya con un ritmo que no se había visto nunca, y un grupo entero en medio, viviendo por primera vez algo que va a definir el resto de sus carreras en la selección. Y eso, antes de hablar de dinero o de política, es lo que de verdad hace que este domingo, si pasa, sea distinto a cualquier otro. Y aquí es donde el video da un giro, porque hay algo en esta hipotética foto de campeones que merece más atención de la que normalmente recibe. Si España gana este domingo, la imagen del 11 que salte a celebrar tendrá una particularidad muy concreta. De la columna vertebral de este equipo, 8 futbolistas nacieron en Cataluña: David Raya, Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Cucurella, Marc Puig, Dani Olmo, Fermín López, Pedri, Gavi, Ferran Torres, entre los vinculados al Barça o nacidos en territorio catalán, y otros 5 nacieron o se formaron futbolísticamente en Euskadi: Unai Simón, Martín Zubimendi, Miquel Merino,
Mikel Oyarzábal y Nico Williams. El propio seleccionador, De la Fuente, es riojano, y ha insistido varias veces en la buena sintonía que existe dentro del vestuario entre jugadores de comunidades históricamente distantes, en lo político, de la idea de selección española. Esto no es un dato curioso de ficha técnica. Es, literalmente, la paradoja central de lo que significaría este título. La selección que estaría a punto de darle a España su segunda estrella mundial está construida, en su columna vertebral, por futbolistas nacidos en las dos comunidades, con los movimientos de identidad nacional propia más fuertes del país. Y aún así, cuando ganan como España. Cuando levantan la copa, la levantan bajo la bandera roja igualda. Cuando Cataluña y Euskadi celebran, con matices, con tensiones que existen y que este video no va a fingir que no existen, lo hacen alrededor de una camiseta que para una parte de esas mismas comunidades representa algo más complicado que un simple equipo de fútbol. Es la contradicción más interesante de todo el domingo. El fútbol, durante 90 minutos, logra que convivan cosas que en cualquier otro terreno, el político, el institucional, llevan décadas sin poder convivir del todo. Y esa convivencia no es automática ni gratuita. En cada gran título de la roja ha habido voces, desde el nacionalismo catalán y el vasco, que han cuestionado abiertamente la idea de salir a celebrar en la calle una victoria de la selección española. No es un detalle menor para entender las postales del domingo. Habrá barrios enteros de Barcelona y del País Vasco donde la fiesta sea tan intensa como en Madrid, y habrá otros donde el silencio sea la respuesta política, exactamente igual que ha pasado en cada título anterior de este ciclo dorado que empezó en 2008. Ahora sí, volvamos al reloj. Son las 11 de la noche en España. El avión con la expedición española despegaría en Newark, rumbo a Madrid, y aterrizaría previsiblemente a media mañana del lunes. Ese es el patrón que ya conocemos. En 2010 La Roja visitó primero el Palacio Real y la Moncloa, y luego recorrió Madrid en un autobús descapotable hasta la Plaza de Cibeles, La Fuente, que desde entonces, y desde que en 2023 se rebautizó oficialmente la zona de Puente del Rey como Explanada de la Selección Española, es territorio sagrado para estas celebraciones. En la Eurocopa de 2024, el capitán Álvaro Morata le regaló al rey Felipe VI una camiseta con el número 4 a la espalda, por las 4 Eurocopas ganadas, y la familia real, con la infanta Sofía luciendo la camiseta de la selección, recibió al equipo en la zarzuela antes de la fiesta popular. Si el guión se repite, este 20 de julio habría zarzuela, habría Moncloa, y habría, otra vez, Cibeles desbordada. Con una diferencia, sería la segunda estrella mundialista, no la primera. El peso simbólico cambia. Ya no sería el milagro de 2010. Sería la confirmación de que aquello no fue un accidente histórico, sino el inicio de un ciclo que, 16 años después, seguiría dando campeones. Y aquí es donde tenemos que hablar de dinero, porque es la parte que menos se cuenta en las celebraciones y la que más forma la resaca real del lunes. La Real Federación Española de Fútbol ingresaría 44 millones de euros de la FIFA por ganar el Mundial. El fondo de premios de este torneo, de 727 millones de dólares en total, casi duplica el repartido en Qatar 2022. De esos 44 millones, más de 20 se destinarían a primas para los propios jugadores, unos 750.000 euros brutos por cabeza, un 25% más que lo que cobraron los campeones de 2010. Cada club español que ha cedido futbolistas a la selección también cobraría de forma indirecta. En 2022, solo el Barça ingresó más de 4,5 millones de dólares por este concepto, y el Real Madrid superó los 3,8 millones. Son cifras enormes. 60, 70,
80 millones de euros moviéndose entre premios directos e indirectos. Y sin embargo, hay una frase que quiero que te quedes, porque es la que de verdad responde a la pregunta que dejamos abierta al principio del video. En 2010, cuando España ganó en Sudáfrica, el país todavía arrastraba los efectos de la crisis financiera de 2008. Y la entonces vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado, dijo algo que sorprendió a mucha gente, que el impacto económico de ese título sería a muy corto plazo. No dijo que no hubiera impacto. Dijo que sería efímero. Y los datos, con los años, le dieron la razón. El consumo en bares, hostelería y merchandising se dispara durante días, incluso semanas. Pero no transforma de forma estructural el PIB de un país. Lo que sí deja, en cambio, es algo más difícil de medir en una hoja de cálculo, la marca país. La sensación, durante meses, de que España es sinónimo de algo que funciona. Así que si este domingo España gana, la postal económica real sería una explosión de consumo. Brutal, inmediata, visible en cada bar y cada tienda de camisetas del país durante 72 horas. Y, en paralelo, una inyección de marca, turística, deportiva, comercial, que algunos economistas sí consideran duradera, aunque sea mucho más difícil de poner en un número exacto que los 44 millones de euros del cheque de la FIFA. Pero dime qué opinas. ¿Crees que España salga campeona del mundo? ¿Qué es lo que más te da curiosidad si pasa? Dale like si te ha gustado. Suscríbete para ver todo sobre el mundial y el fútbol. Acá. Entre los tres palos.